Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González. Hoy me acompaña José Rosendo Rentería, quien es sociólogo y doctor en ciencias sociales de aquí de la Universidad de Guadalajara. Trabaja en la Universidad de Guadalajara líneas de investigación interesantes relativas a políticas energéticas y al impacto en los territorios por las políticas energéticas y por todo esto que tiene que ver con la manera en la que explotamos recursos para producir energía y las muchas diferentes consecuencias que esto tiene en lo político, en lo económico, en lo social. José Rosendo, gracias por acompañarme. Bienvenido a Crónicas del Antropoceno. Muchas gracias, Víctor, por la invitación y pues estamos aquí para platicar. Pues de entrada, José, como decíamos hace ratito, yo vi un gráfico que decía verde por fuera, negro por dentro, claroscuros de la transición energética. ¿Así se llamó una plática que diste? Sí, bueno, en realidad el título es verde por fuera, negro por dentro, contradicciones y paradojas de la transición energética, que será en el marco de un seminario que por el momento se encuentra en una pausa. Estamos en la mitad de las sesiones, que se llama Seminario de Crisis Climática, Lucha Social y Alternativas de Vida, que estamos organizando el doctor Salvador Romero junto con el investigador José Toral y su servidor. Excelente. José Toral lo tuvimos aquí hace un par de semanas hablándonos del observatorio que tienen de problemáticas socioambientales y defensa de activistas. Este seminario entonces tiene esta componente de ver lo que se hace en el territorio, lo que hacen las universidades, lo que hacen las ONGs. ¿Qué es lo que analizan? Mira, el seminario tiene la intención de abarcar distintas problemáticas asociadas a los agravios en los territorios, principalmente en el estado de Jalisco, donde se incluyen, o más bien se invitan a investigadores especializados en ciertos temas, pero también se invitan a organizaciones sociales que, bueno, están enmarcados en la defensa del territorio. Y bueno, las temáticas han sido variadas. Hemos analizado un poco sobre cómo han cambiado los paisajes de la ciudad alrededor de los proyectos hídricos, que lo que vienen siendo todos estos proyectos hidráulicos que, bueno, han alterado la dinámica de los flujos de agua, las relaciones sociales y económicas. Hemos tenido sobre la temática de la gestión de la basura, sus impactos ambientales, el gran negocio que hay alrededor de este modelo que tenemos en la ciudad. En mi caso, bueno, hablamos un poco sobre qué implica las políticas energéticas a nivel internacional y cómo impactan a nivel local, más o menos fue. Y bueno, la idea es que se va a discutir sobre temas de alimentación, agroindustria, alternativas, y sí queremos poner mucho acento precisamente en no solamente quedarnos con un diagnóstico pesimista, sino también plantear, incluso si no es que se hayan materializado, pero sí abrir vetas de discusión sobre qué alternativas, cómo podemos pensar más allá de los modelos que tenemos en la actualidad. Eso tratamos de hacer aquí también en Crónicas del Antropoceno, analizar la crisis climática, los problemas socioambientales, buscar qué se hace al respecto, qué se piensa, qué se investiga, qué se trabaja, qué se enseña, cómo se enfrenta, cómo se vive, cómo se sufren, cómo se representan incluso desde el campo de las artes, las diferentes maneras de vivir en el Antropoceno, esta época humana, sus consecuencias y lo que podemos los humanos hacer para que esas consecuencias no sean todas o del todo negativas. Y esa es una de las cosas más difíciles que nos toca dentro del campo de la comunicación de las ciencias ambientales, identificar esos visos de, por ejemplo, tú lo pones muy acertado, ejes de diálogo, líneas de acción y ejemplos claros de qué se puede hacer con respecto a los temas. Pero tú abordas un tema bastante complejo, que es la energía. En términos del antropoceno, vámonos rápidamente hacia lo general. El antropoceno, la época humana, que se mide sobre todo, y los investigadores no están todavía, no hay una fecha clara de cuándo inició, se mide sobre todo por las transformaciones que la civilización humana ha hecho al territorio, al mundo, al entorno, que empezaron pues desde el primer Homo sapiens que
incluso antes de los Homo sapiens. Descubrió el fuego, usó combustibles para proveerse de calor, luz, para calentar sus alimentos. Antes era leña, unas fogatitas. Hoy estamos quemando combustibles fósiles a una velocidad planetaria. Cuando empezó, también tiene que ver con cuando empezamos a transformar el territorio para desviar un río, para plantar nuestras cosechas, pero al principio era a una pequeña escala. Hoy somos una civilización de más de 8,000 millones de seres humanos en la Tierra, en prácticamente todos los confines del planeta, en todos los paisajes, adaptándonos, pero adaptando el paisaje a nosotros. Además de que somos una sociedad tremendamente urbanizada y en proceso de urbanización, cada vez más concentrados específicamente en ciudades, que tiene sus pros y sus contras, según he entendido aquí con los especialistas con los que los hablamos, pero los problemas, eso sí es definitivo, se nos acumulan más rápido que nuestra capacidad de solucionarlos. Así como se nos acumula la basura, y aquí en Guadalajara ya se nos llenó el basurero. Para los que nos escuchan fuera de Guadalajara, es una ciudad de 5 millones de habitantes y teníamos un lugar para tirar la basura. Bueno, hay varios, pero la mayoría de la basura se iba a un lugar, ya se juntó todo alrededor de ese lugar. Se ha impactado y ya se llenó. Ahora ya no tenemos un lugar y se tiene que llevar a muchos otros lugares. Desde lo general, esa perspectiva que puse con un tiempo muy amplio y con temas muy amplios, ¿cuál es tu visión con respecto a la energía? Necesitamos energía, consumimos energía. Nuestra voracidad por la energía para darle movimiento a nuestra civilización parece imparable. Y aunque sabemos que lo mejor sería no desperdiciar, reducir el consumo, hacer más eficiente el consumo de esto, que aparte la energía es de lo que más contamina, o sea, producir energía es lo que ha ensuciado de CO2 la atmósfera y de muchos gases de efecto invernadero. Pero sabemos que de todos modos, en términos reales, seguimos consumiendo y el consumo de energía va incluso en aumento. Y se espera que en los próximos años aumente mucho. Incluso el hecho de estar usando tecnología consume mucha energía. ¿Cuáles son los problemas más importantes que ves en la actualidad con respecto a la energía y a la solución que al parecer muchos expertos, sobre todo en las ciencias de la atmósfera, en la física y en los campos de producción energética, ven que es la transición energética? ¿Cuáles son esos claroscuros de los que hablaste en tu seminario? Sí, recuperando un poco lo que señalabas, Víctor, sobre esta práctica que tenemos como seres humanos de consumir energía, pues en la actualidad podemos decir que no ha cambiado y desde ahí lo asociamos al concepto que yo diría que es muy problemático, el de transición energética, porque realmente no estamos haciendo una transición, una sustitución de combustibles fósiles por energías renovables que, bueno, van asociadas a la energía solar, eólica, geotérmica, sino más bien estamos haciendo una adición energética, es decir, se siguen consumiendo los combustibles fósiles de manera exacerbada a nivel global y, bueno, hay países que tienen mayor responsabilidad que otros, que es el caso de China, que es el caso de Estados Unidos, el bloque de Europa Occidental, pero desde ahí partimos, ¿no? De una discusión que se ha dado desde organizaciones sociales, académicos involucrados en el tema de la energía, y estudiantes, donde precisamente se parte de cuestionar el concepto. No estamos en una transición, estamos en una adición que representa el crecimiento de un negocio, ¿no? Para ciertos sectores. Porque transición sería dejar una cosa por otra o por lo menos irla abandonando, pero el consumo de combustibles fósiles no ha bajado, el precio lo dice, si hubiera menos demanda habría bajado también. No se está dejando, solamente se están adicionando nuevas maneras de producir energía. Exacto, y dentro de este contexto, de esta narrativa que se da desde los gobiernos, desde las conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, también se incorporan agentes económicos que ven en esta transición o en esta adición energética una oportunidad de negocio, y en ese sentido también algo que se ha venido cuestionando es que hay un optimismo exacerbado sobre la tecnología. Si bien es cierto que hay un desarrollo tecnológico que representa que los paneles solares pueden emitir mayor energía,
hay baterías que pueden almacenar durante más tiempo la energía acumulada de los paneles solares. Lo que vienen siendo los campos eólicos también han aumentado la capacidad energética. No necesariamente esto implica que va a resolver el problema de la demanda de combustibles fósiles o que realmente nos van a llevar a esta transición donde las energías renovables sustituyan lo que consumimos o los patrones que tenemos en la actualidad. Y bueno, como tú verás, no solamente es el tema de energía, la tecnología siempre se ha planteado como la solución de un proceso de destrucción de los ecosistemas, y creo que en ese sentido también hay un cuestionamiento del concepto, pero también todos los agentes económicos que están involucrados en este sentido, en este campo. Y otra de las grandes contradicciones que relacionamos al tema de la transición es que hay un mercado de certificados de energía limpias que en términos, digamos, concretos, son permisos que posibilitan que una empresa contamine en determinado país del mundo, y a través de la compra de bonos, certificados, se puedan desarrollar algunos proyectos de remediación. Pero realmente aquí la pregunta, ¿realmente se puede remediar los impactos ambientales que generan las empresas a través de emisiones de certificados verdes, de energías limpias? Y esa es una de las tantas problemáticas. Y otra de las cuestiones que también hemos analizado, te estoy enumerando tal vez una serie de aspectos, pero creo que es más amplio y más complejo, es que este patrón de la energía, de la transición energética, tiene una matriz colonialista, porque sigue planteando esta idea de desarrollar las tecnologías dentro de los países más industrializados, que tienen mayor innovación, pero los que están poniendo las materias primas pues vienen siendo los países periféricos. Y bueno, tenemos ejemplos como el triángulo de litio que está situado en Chile, Bolivia y Argentina, donde bueno, la producción y la extracción de este litio pues ha implicado problemas en los territorios alrededor de la escasez de agua, del acaparamiento, el desplazamiento de comunidades. Y bueno, tenemos historias más trágicas o más profundas, como en el caso del Congo respecto al cobalto, que es un elemento fundamental para las baterías y para los celulares, donde bueno, a través de empresas, gobiernos o grupos paramilitares han hecho desplazamientos de las poblaciones precisamente para extraer estas materias primas. Y en este sentido también podemos decir que este concepto de la transición energética, yo diría corporativa, empresarial, que está acompañada entre empresas y algunos gobiernos, tiene esta lógica neoextractivista, ¿no? Donde divide a aquellos países que van a ser los beneficiados en términos de seguir con un mismo patrón de consumo energético a cambio de devastar otros territorios. Y en ese sentido es una de las tantas problemáticas que se han discutido. Sí, entonces la transición no solo no es transición, sino es adición, y de hecho esta adición está copiando muchos de los vicios de las energías que todavía se siguen usando y que se quisieran dejar en el pasado, como son los métodos y los abusos que se dan en la explotación de recursos naturales estratégicos, las tierras raras, que más o menos sigue los mismos patrones que siguieron con el petróleo o con los metales. El país que los encuentra no se vuelve rico, normalmente lo termina más pobre. A Nigeria no le fue bien cuando encontraron petróleo, o al menos la situación de la mayoría de sus habitantes no mejoró significativamente, en muchos casos empeoró. Los países que tienen litio no tienen la tecnología, la propiedad intelectual ni la infraestructura para convertir eso en productos finales, simplemente venden el mineral. Y algo así pudiera pasarle entonces a México, ahora que encontramos litio en el norte, que se escuchó que es una reserva bastante grande y que debería de ser motivo de alegría para un país encontrar algo valioso, pero la historia nos dice que muchas veces no resulta como se imaginan al principio, ¿no? Los intereses entran en juego y estos intereses pues ya tienen su esquema de explotación bastante medido. ¿Cómo se transfiere esto a ya los productos terminados para la transición energética?
¿Cómo es que esta idea, porque lo verde está de moda, o sea, decir que vas a poner paneles solares hace que una empresa se vea con mayor optimismo, como una empresa que siente empujante, como una empresa que está en lo nuevo, entonces tiene mejor imagen ante su público. Cualquier productor de cualquier producto quiere verse verde, quiere decir que su empaque es reciclable, aunque en realidad no se va a reciclar, porque ese plástico va a terminar en el basurero junto con todos los demás. Pero tiene un plus, un valor adicionado, un valor agregado, el decir que estás en el tren de lo verde. Ahora, sin garantía de que eso signifique que va a ser mejor para el medio ambiente ni para la sociedad. Lo que sí hay de seguro es movimiento de capital. Hay dinero involucrado y a la gente que le va a entrar ese negocio seguramente ya tiene un plan de negocio para salir bien. ¿Cómo se transfiere esta relación de poder desde el punto de vista de tu campo? En cuanto a las nuevas tecnologías, los paneles solares, los vehículos eléctricos, las pilas de litio, pues no las producen todos los países. Finalmente las compramos a quienes pueden y a los que tienen la propiedad intelectual, quienes además aprovecharon la moda verde, hacen greenwashing en empresas o algunos incluso aprovecharon desmedidamente los subsidios. No hubiera arrancado Elon Musk con Tesla si no fuera por un subsidio de $500 millones al principio de esta oleada verde, que fue el que mejor los aprovechó y los ha hecho funcionar. Eso hay que decirlo. Muchos otros quebraron, o sea, agarraron el dinero y de todos modos no funcionó. Él al menos tiene los carros en la calle. Pero ¿cómo ves tú en esta crítica a la transición? ¿A quiénes hay que ponerle atención? ¿Hacia dónde va esa crítica? Pues mira, yo creo que hay que poner acento en los países más industrializados, con mayor poder económico, militar. Sabemos quiénes son, ¿no? El caso de Estados Unidos, como cabeza, ¿no? De un proyecto global, neoliberal, acompañado con el bloque de la Unión Europea. Y precisamente una de las grandes paradojas es energía para qué y energía para quién. Y en esta lógica, en los marcos de las conferencias de las Naciones Unidas, pues hay países que se adscriben a ciertos compromisos que hay que señalar que no son vinculatorios, no son obligatorios, pero por ejemplo, durante muchos años, en el caso de México, tenía que ser el gobierno mexicano dentro de estos marcos de compromisos que tenía que financiar proyectos, ya sea a través de subsidios, estímulos fiscales, incluso proyectos de carácter educativo, que ahí no lo veo tan mal, porque en realidad, a pesar de las contradicciones que pueda tener el tema de las tecnologías, creo que sí es necesario como país incorporar nuevas tecnologías, generar patentes en términos de eficiencia. Sin embargo, la lógica va enmarcada en una narrativa que se impone, ¿no? Sobre los gobiernos y bueno, va escalando, ¿no? A gobiernos estatales, gobiernos municipales y permea en el pensamiento de la sociedad. Y en ese sentido, la transición energética no solamente impone a los gobiernos esta idea de que tienen que contribuir financieramente, y esto también ha sido un aspecto que se ha discutido en estas conferencias, donde las responsabilidades no son igualitarias, ¿no? Hay países que generan sus emisiones de dióxido de carbono o de gas metano por encima de países como lo que viene siendo América Latina, ¿no? Del bloque latinoamericano, y ahí se da una discusión. Otro aspecto es que vienen a imponer estilos de vida que no necesariamente responden a cambiar paradigmas o patrones que son nocivos para el medio ambiente, como el caso de los coches eléctricos. Por ejemplo, la idea de incorporar y sustituir coches de combustión interna, de consumo de fósiles por coches eléctricos, de alguna manera se está apostando por un mercado global que incluso en términos de la cantidad de litio que se tiene reportado a nivel global no alcanzaría. O sea, se da una contradicción en ese sentido, y también se ha puesto un modelo o un estilo de consumo más individualizado, cuando en realidad lo que requerimos, bueno, en términos de movilidad, no soy especialista, pero sí soy usuario del transporte público, requerimos transportes colectivos más eficientes, limpios. Es una buena idea que haya una sustitución por
transporte eléctrico, pero no bajo los paradigmas que se nos están vendiendo, ¿no? Esta idea del Tesla, esta idea del Bit, eléctrico, bajo un patrón de consumo que sigue siendo nocivo, ¿no? Y que en términos de impacto ambiental, pues va a continuar degradando, ¿no?, los territorios. Sí, esto de los vehículos eléctricos yo creo que es una muy buena manera de decir que pues ni muy eficientes, ni muy sostenibles, ni mejores para el ambiente, porque solo en condiciones muy específicas funcionaría así como los plásticos reciclables que dijimos. Para que de veras sea biodegradable, tienen que ser bajo ciertas condiciones de temperatura, humedad y en mucho tiempo, las cuales en la realidad no van a suceder. Van a terminar tirados en el basurero con todo y ahí no va a pasar. En el caso de los autos eléctricos, solo en ciertas condiciones muy específicas se ha encontrado que son más amigables con el ambiente, en cuanto a que si se cargaron con electricidad limpia, que aquí no pasa, si fue en un lugar en donde el estímulo fiscal hizo que las personas prefirieran tener un eléctrico que dos de gasolina, que aquí no sucede, varias cosas tienen que cruzar, pero la realidad es que el auto eléctrico pues simplemente nomás no está saliendo el humo del escape, está saliendo el humo de la termoeléctrica, y además con tremenda ineficiencia, además de que pues finalmente es un vehículo del mismo tamaño, de la misma forma, y ocupa el mismo espacio en las calles. Hay que ponerle calles, pasos a desnivel, estacionamiento. Y una de las contaminaciones más peligrosas para la salud humana, que son las partes menores a 10 micras, sale de los frenos y de las llantas, que también tienen los vehículos eléctricos, exactamente igual, de hecho peor, porque tienen frenos generativos que se desgastan más y generan más de esa contaminación. Incluso para la fabricación del automóvil eléctrico requiere más materias primas que el automóvil de uso de combustibles fósiles. Es también una de las grandes contradicciones. Y esto que señalabas tú sobre el greenwashing, ¿no?, de las empresas, ¿no?, de cómo se implementa un discurso. Por ejemplo, algo que también resalta mucho es que se habla en términos atmosféricos del cambio climático, pero no solamente es el cambio climático, es la crisis climática que aborda distintas problemáticas, como puede ser la acidificación de los océanos, la pérdida de biodiversidad, la infertilidad o erosión de la tierra, un planteamiento que se basa en los 9 límites planetarios, donde ya se han cruzado 3 o 4 límites y que plantean que el problema es más complejo, ¿no? Y algo que nosotros también hemos venido discutiendo es que el otro día comentaba una alumna, pero entonces sí o no el tema de la transición, porque el hecho de hacer un cuestionamiento sobre lo que implica en términos ambientales y un proyecto de recomposición del capitalismo a nivel global alrededor de las energías renovables, implica discutir cómo se implementan los proyectos energéticos y a qué escala. Sabemos que el principal problema son los patrones de consumo, de producción que tenemos en las sociedades actuales. Sin embargo, sabemos que ese es un cambio de paradigma que implica cambios políticos, cambios en las lógicas económicas, culturales, que no sea de la noche a la mañana y que no es sencillo llegar ahí, ¿no? Creo que ese es un tipo ideal que si bien es cierto es necesario llegar a esos horizontes, sabemos que es complicado, pero sí podemos pensar el término de la transición energética desde otras dimensiones. Por ejemplo, en el caso de México hay proyectos de energía eólica en el sur de México, principalmente en Oaxaca y en Yucatán, donde estos proyectos, que si bien es cierto generan menos emisiones contaminantes, se han desarrollado bajo una lógica de imposición, ¿no?, a través de engaños o despojo de los territorios de las comunidades. Y bueno, nosotros vemos el logotipo en un producto sobre esto, es generado a través de energía eólica del Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, detrás de esa etiqueta no entendemos o no sabemos qué implicó el despojo de un territorio. Y bueno, y así puede haber una serie de proyectos que, si no tienen una consulta previa de las comunidades, pues también carecen en términos éticos, en términos de viabilidad económica, social, de cualquier fundamento. Y es otro elemento que a mí me gustaría resaltar.
esta transición energética corporativa no es democrática porque plantea dos discusiones normalmente basadas en la existencia del Estado como regulador, como el gestor de las políticas energéticas, o un modelo de libre mercado donde las empresas tienen la libertad de operar de la forma como gusten. Sin embargo, nosotros creemos que el debate debe trascender y donde se pueden incorporar proyectos de energía comunitaria a menor escala, que ya sea bajo una lógica de autoconsumo que cumpla sus necesidades energéticas, o incluso también a través de cooperativas que les permitan tener un excedente y tener un modelo de gestión financiera, de economía social que contribuya, ¿no?, a su comunidad. Y en ese sentido también se ha cuestionado que el debate se centra entre mercado y Estado, pero que debe de trascender, ¿no? Y bueno, hay una serie de proyectos de energía comunitaria que son interesantes. Hay en el caso de Puebla, hay sistemas aislados incluso en el estado de Jalisco o en otras partes del país donde se generan proyectos de energía solar para satisfacer sus necesidades y creo que ahí también creo que es cuando el Estado debe de promover a través de subsidios o inversiones resolver esta problemática. Y está el caso de la pobreza energética, porque bueno, siempre se está planteando generar energías para proyectos industriales de mejoramiento de eficiencia, pero si no hemos resuelto cuestiones como elementales que viene siendo la calefacción de los hogares, lo que viene siendo la capacidad de consumir energía para la cocción de alimentos, para tener luz para cuestiones relacionadas al trabajo, a la educación, pues ahí hay un problema, hay un desequilibrio muy fuerte. José Rosendo Rentería, tú como profesor, investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y activo aquí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, tienes tanto esta visión desde el campo universitario, del pensamiento y trabajo universitario, pero también eres activo en la comunidad. Veo que eres director del Centro de Estudios e Investigaciones de La Barranca, Ceiba. Ahorita nos platicas de qué se trata eso. Y el seminario de donde te ubiqué y que luego nuestro amigo José Toral me pasó tus datos, que tiene que ver con crisis climática, pero también con lucha social y alternativas de vida. ¿Cómo se traducen esta problemática estructural con estas ideas, con estas iniciativas? ¿Cómo se podrían traducir ya mirando hacia adelante? ¿Por dónde está la salida? Cambiar los patrones de consumo es lo deseable, pero no va a pasar de la noche a la mañana y va a ser algo que deberíamos de tenerlo siempre en la mira, pero en la realidad también tenemos que satisfacer necesidades. Si la sociedad sigue andando, ¿cómo es que cambiar a un modelo económico más amigable con el ambiente? Yo creo que es lo deseable por todos, pero en términos reales, en el día a día, ¿cómo por ejemplo, proyectos de autoconsumo, proyectos de organización comunitaria, cómo se lleva de las aulas al terreno, a las comunidades? ¿Por dónde estaría la salida, digamos, en el corto plazo? Y cómo esto nos podría ayudar a formar nuevas políticas públicas que dejen sustento para el largo plazo. Sí, yo creo que algo que es fundamental al momento de reflexionar sobre las distintas problemáticas que tenemos como sociedad, como país o a nivel global, es que las problemáticas son transversales. Por ejemplo, en el caso de la energía no podemos pensar, no lo podemos disociar del tema de la agroindustria, de los patrones de alimentación, ¿no? Es decir, gran parte de los fertilizantes que se generan para la producción de alimentos, pues van asociados a los combustibles fósiles, a la petroquímica, a todos estos productos que se generan para el campo. Y bueno, esto lo señalo porque creo que hay distintos frentes, pero que no necesariamente están disociados de otras problemáticas, ¿no? La demanda por una agricultura más sustentable, que de menor escala, más regenerativa. Es una lucha que se asocia al tema energético, al tema del acaparamiento, el agotamiento o el consumo de agua. En ese sentido creo que es necesario ver las problemáticas de una manera transversal.
En el tema concreto de la energía, y ahorita abordo de manera más puntual el tema de Ceiba, creo que sí es necesario verlos desde distintas escalas. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho que en el estado de Jalisco no haya una ley que obligue a las inmobiliarias a instalar paneles solares para que haya sistemas de generación más colectivos. Esto no sé si obedece a algunas restricciones por parte de la CENER o de la Comisión Federal de la Electricidad, pero creo que son agendas que se deben de atender, ¿no? El tema de precisamente promocionar en los espacios comunitarios sistemas aislados, sistemas de energía comunitaria, donde no solamente se haga una transferencia de recursos, de infraestructura, sino también de capacitación a las comunidades, porque algo que ha pasado es que se instalan paneles solares y se abandonan, ¿no? No hay una capacitación, no hay un acompañamiento y los equipos se deterioran y bueno, termina siendo un caos, creo que en ese sentido. Y algo que creo que es importante, Víctor, pues ese es el proceso de concientización ya desde una mirada más social, más comunitaria sobre las problemáticas, ¿no? Y lo señalo porque parte de esta narrativa, yo diría que es más hegemónica del greenwashing, es que de alguna manera es autorresponsabilizarnos de nuestras acciones y creo que parcialmente es correcto, ¿no? Creo que nosotros tenemos algún margen en nuestras acciones para mitigar un poco la cuestión de la crisis climática. Sin embargo, creo que hay responsables, que es un sistema económico, un sistema político que genera estructuras más complejas que de alguna manera han incidido en la descomposición del medio ambiente y en ese sentido creo que es cierto que debe de haber una política de concientización de lo que nosotros tenemos que hacer de manera individual, pero fundamentalmente tener esta capacidad para identificar y analizar quiénes son los responsables, ¿no? O los principales responsables de la degradación, ¿no? Del medio ambiente. Por ejemplo, en el caso del Centro de Estudios e Investigación de la Barranca, llevamos muchos años un proyecto de defensa del territorio donde identificamos empresas como Hazards de capital libanés y el caso del basurero metropolitano de Picachos que bueno, lleva una gestión por parte del municipio de Zapopan, donde hemos señalado y documentado que hay procesos de contaminación que están afectando a los territorios, ¿no? Y que contribuyen a la contaminación del río Santiago. Y en ese sentido, nosotros creemos que se deben de tomar acciones desde distintas escalas, desde la sensibilización, los talleres de concientización, de participación en los espacios comunitarios, en las aulas de la Universidad de Guadalajara u otras instituciones, pero también creemos en crear sujetos políticos, es decir, no tenerle miedo a esta idea de hacer política. A veces hay un estigma de que, bueno, la política es la grilla, de obtener puestos a través de favores, negociaciones. Que esa es una parte, pero ¿cuál es la otra parte? La que los ciudadanos a veces no le entramos por creer que solamente es aquello. ¿Cuál es la otra parte que debería de entrar? La idea de participar y cuando me refiero a participar es llevar el documento de inconformidad, la denuncia ante las instancias correspondientes, el realizar manifestaciones, el tener mesas de discusión para tener una comprensión clara de cuál es la problemática, conocer el marco jurídico. Creo que son cuestiones que nosotros desde Ceiba consideramos que politiza, ¿no? Y en ese sentido creo que va en ese sentido. Mírate, para enumerar una serie de proyectos, tenemos el bosque pedagógico del Ceiba, cercano a la comunidad de San Francisco de Ixcatán, que está rumbo a carretera Saltillo, y bueno, están invitados. Hay 2 bibliotecas, una de temática más orientada a adolescentes y infancias, y otra más especializada. Y bueno, tenemos estos 2 espacios, más tenemos el bosque pedagógico, que es un espacio no solamente de reforestación, sino de restauración del territorio, ¿no? Porque, bueno, también hay que entender que dentro de los espacios comunitarios hay contradicciones como la inclinación a la monoproducción y lo que tiene implicaciones en términos de la infertilidad de la tierra.
Y también llevamos una agenda de difusión a través de redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, tenemos nuestra página de internet y bueno, ahí también externamos una serie de posicionamientos, yo diría de carácter político, donde señalamos actores claves que están precisamente involucrados en las problemáticas que afectan a los territorios, pero también entendemos que no es una lucha aislada, sino que es una lucha que la vemos desde una perspectiva de Cuenca, ¿no? Donde nos articulamos con otras organizaciones como la Asamblea de Pueblos de Resistencia, que bueno, hay otros colectivos que están trabajando en defensa del territorio, pero que entendemos que la problemática es común y que para también tener una mayor fortaleza como organización o organizaciones, hay que tejer redes, ¿no? De colaboración. Excelente. Pues yo creo que aquí hemos abierto muchos de los campos que deben de verse en un problema complejo. Y como todo problema complejo, no hay una solución perfecta o una solución simple. En esta complejidad de la transición energética, que no es sostenible, que no es democrática, que ni siquiera es transición, es una adición a lo que ya se hacía, business as usual, pero con nuevos productos. ¿Cuáles serían? Y ya para cerrar, José Rosendo, si me permites el reto, ¿cuáles serían las características de una verdadera transición? En resumen, que quepan en un tweet. ¿Cuáles serían algunas de las características que sí deberíamos de ver y que tú sientes que no están incluidas en esto que nos están vendiendo como la transición energética? Es una pregunta compleja porque el contexto incluso va más allá de los propios paradigmas del país o a nivel local. O sea, el tema de la energía es un tema global, y hay muchos intereses geopolíticos. Por ejemplo, se ha criticado mucho la gestión de López Obrador respecto a acrecentar el aparato productivo asociado a las energías de combustibles fósiles. Sin embargo, es cierta, parcialmente cierta o está bien fundamentada la crítica, pero creo que es importante, por ejemplo, que ante la escasez de los recursos fósiles, el Estado sea el gestor o el que lleve la rectoría de estos recursos que se están agotando. Las estadísticas en el caso de México señalan que ya no hay petróleo y que es una cuestión de 2 o 3 décadas que ya no vamos a tener ni gas ni crudo para los patrones de consumo que tenemos. Y creo que en ese sentido sí es importante entender que a través del Estado se hay una gestión adecuada, pero esta gestión sea un mecanismo para ganar tiempo y generar infraestructura energética de menores emisiones contaminantes, que sería la geotermia, que sería la eólica, que sería la solar, pero que se involucren más actores, y creo que los actores comunitarios pueden servir para mucho. Creo que es algo que se debe de gestionar. Se deben desarrollar patentes tecnológicas. Creo que en ese sentido es importante que se invierta en educación, pero precisamente para no acrecentar la infraestructura, sino más bien para hacerla más eficiente, pero no bajo los paradigmas del mercado, ¿no? Sino tener infraestructura que sea más eficiente y que esto venga acompañado con una menor degradación del medio ambiente, que de alguna manera también esto se acompañe con una campaña de concientización que deben de cambiar los patrones de consumo que tenemos como sociedad. Y bueno, esto que te decía, como códigos municipales sobre construcción, donde se debe de exigir que las inmobiliarias en sus propios proyectos generen infraestructura solar, ¿no? De carácter más colectiva, o sea, de alguna manera disminuir el consumo de emisiones contaminantes. Y por otro lado, también algo que no quisiera desaprovechar, Víctor, es señalar que también los proyectos deben de ser democráticos. Por ejemplo, está el caso del proyecto de charrería en Tlajomulco de una planta termoeléctrica, donde a través de inyección de agua y de gas natural se pretende hacer un proyecto donde no ha habido una consulta con las comunidades. También estos territorios tienen una carga que ya no soporta más
más industria, más emisiones contaminantes. Hay estudios y el reconocimiento del propio gobierno estatal y federal de afectaciones a la salud de las comunidades, y creo que ese tipo de proyectos no son viables, ¿no? Y creo que es parte de lo que se debe de contemplar. Pero algo que también creo que es necesario es implementar talleres sobre conocer qué es la energía, cómo podemos generar otros proyectos energéticos sin necesariamente tener como referentes estas grandes empresas públicas, estas grandes empresas transnacionales como ExxonMobil, Shell, sino más bien construir pedagogías de la energía. Creo que eso podría ser un ejercicio que sensibilice a la sociedad y que, bueno, se traduzcan en proyectos. Eso sería muy interesante, esas pedagogías de la ecología y esta necesidad de tomar nuestra agencia, entendido como nuestra capacidad y responsabilidad de actuar y de enterarnos y de ser parte de la sociedad de la que formamos, de la que somos parte. Política no solamente son los políticos, no solamente son los partidos políticos, política es todo, la polis es la ciudadanía. Y para empezar hay que saber de lo que estamos enfrentando, lo que estamos hablando, y no solamente caer en lo que nos venden, porque quienes venden se especializan en vender. Quizá no en solucionar problemas, sino en vender la solución. Y entre ese camino que hay entre proponerla y venderla, es en donde están los detalles y el diablo está en los detalles, y es en donde se va ahí, por ejemplo, los subsidios, los apoyos, la atención y mucho de la carga, del momentum que hay en la sociedad, que sí lo hay. La gente quisiera ser parte de la solución, pero muchas veces hay quienes distraen hacia soluciones falsas, hacia narrativas que no tienen anclaje en la realidad, o en algunos casos a falsos profetas incluso que han aparecido por ahí, que dicen que de esta manera se va a solucionar y luego no resultó más que se llevó el subsidio, que eso ha pasado muchas veces. En muchos países ni siquiera estoy pensando en el nuestro específicamente. En el nuestro lo que faltan son recursos y políticas públicas para saberlos aplicar, ¿no? Mucho de lo que platicaste hoy, José Roseno, que te agradezco mucho que nos acompañes, tiene que ver con eso, con ese trabajo, convertirlo en nuevas políticas públicas que son maneras de enfrentar los problemas más adelante, ¿no? Es como dejarlo por escrito cómo se hace para la próxima. ¿Cómo dirías tú que para qué sirven estas políticas públicas? ¿Cómo las describirías? Yo creo que se deben desarrollar políticas públicas que estén orientadas a la democratización de la energía. Okay. Yo creo que por ahí pasa. Ajá. Y al momento de hacer referencia a la democracia, pues estoy hablando de la participación del Estado, la participación de las empresas, pero siempre con una lupa, porque, bueno, entendemos la lógica de los capitales y bueno, su legado histórico, pero principalmente la participación de académicos, académicas, de las comunidades. Creo que por ahí es importante una política energética más democrática y justa. Sí, y no quedarnos con la idea de que si nos compramos un auto eléctrico que digo, no quiero parecer que no me gustan, están muy bonitos. Claro que me gustaría traer un Tesla, ¿por qué no? Pero la verdad no es lo que te venden. No es que sea más amigable con el ambiente, cuesta el triple que un auto normal, y muy probablemente empecemos a ver mucha basura electrónica de baterías en desuso en los próximos años, que eso ha sucedido. En China hay tiraderos enormes llenos de autos eléctricos, de empresas que no funcionaron, de taxis eléctricos, paneles solares que no tienen un destino final, que por mucho que decir los paneles solares son una alternativa para generación local de energía eléctrica, no es que nos haya contaminado para construirlos, se contaminó para transportarlos también, y para disponer finalmente de sus desechos también se contaminará. Así que si no está dentro de un plan que verdaderamente busque una transición, pues está difícil que de veras salga. Y me gustaría aquí, ya para hacer Roseno, si estás de acuerdo, citar a Václav Smil, un autor multidisciplinario que habla mucho de la energía en varios de sus libros, y sobre la transición precisamente dice: tan único y sin precedentes como es
como es esta transición energética, comparte la característica clave con sus predecesores. Se refería a otras transiciones energéticas que fueron cuando dejamos el fuego. Él hace una perspectiva con un contexto muy amplio. Cuando dejamos el fuego de leña por el carbón, a nivel industrial, no en la casa, digamos, por el carbón, porque es más eficiente el carbón para mover motores, por ejemplo, y después se dejó por los combustibles fósiles, y después del combustible fósil se dejó por el combustible fósil refinado. Él dice, será un proceso gradual, intergeneracional, que durará décadas con caminos divergentes entre las diversas naciones dependiendo de sus tasas de progreso. Y en algunas se aprovecharán de otras porque si quieren poner una regla para todos, pero algunas de ellas ya se habían adelantado en el camino, contaminaron más y ahora dicen ya nadie contamine, pero ya se industrializaron. Pues bueno, se entiende que no es lo mismo un país como Estados Unidos o China que un país que apenas está estableciendo esa industrialización con la cual va, por ejemplo, a poner calles y construir hospitales. No es lo mismo. Entonces, estos claroscuros de la transición energética son algunas de las cosas que nos gusta hablar aquí en Crónica del Antropoceno, por lo cual te agradezco mucho, José Rosendo. ¿Alguna última aportación para ya cerrar el tema? Ya para cerrar, Víctor, y no quiero desaprovechar, también es importante no convertirnos en territorios a merced de los capitales. Es decir, en una economía cada vez más digitalizada, donde las transacciones o los flujos de mercancía pasan a través de estas plataformas digitales, el dato y el almacenamiento de la información es cada vez más importante a través de los centros de datos. Uh-huh. Esto requiere muchísima energía y recursos hídricos. Y bueno, yo veo cierta proclividad de los gobiernos estatales, y en el caso de Jalisco veo cierta proclividad de tener territorios fértiles, zonas de sacrificio para que se instalen estos proyectos que de alguna manera no generan empleos, pero sí generan una demanda importante de energía y que, bueno, es importante que lo cuestionemos, ¿no? Igual que con las berries, aquí en Jalisco se siembran muchas berries y que es algo bueno en términos económicos para la región porque hay producción, pero al mismo tiempo, por algo las están creciendo aquí los países que las consumen. Porque allá sale más caro el agua, allá sale más caro sembrar y contaminar. Y acá no, acá les mandamos solamente el producto final. En el caso de los centros de datos, pues también lo mismo, se necesita muchísima agua. Ya platicábamos aquí en un episodio, José Rosendo, luego para que lo escuches ahora que ya nos estás escuchando en nuestros episodios de Crónicas del Antropoceno, sobre los claroscuros, pero de la inteligencia artificial, el costo ecológico y ambiental, social y ambiental, social y ecológico, que es el término ambiental, de la inteligencia artificial con respecto al consumo de energía, al consumo de agua y a la generación de brechas sociales, que eso, territorios de sacrificio, que ese término no lo tenía en radar, te lo voy a tomar. José Rosendo, muchas gracias por acompañarnos en Crónicas del Antropoceno. El seminario con el que yo me enteré del trabajo que hacen tú y José Toral está en pausa porque están ahorita entre semestres. ¿Vas a continuar? ¿Qué temas van a abordar más adelante para estar al pendiente? Vamos a reiniciar actividades en el mes de septiembre. Creo que la siguiente temática va sobre temas de alimentación, pero igual te mandamos un mensajito y si nos puedes hacer el favor de la difusión, pues nos gustaría mucho que nos acompañe. Muy buen trabajo el que hacen aquí en el Centro Unitario de Ciencias Sociales y Humanidades, multidisciplinario también. Nuestros amigos hemos estado ahí en contacto con muchos de los del Centro Calas, ahora con ustedes también en este seminario. José Rosendo Rentería, muchas gracias por acompañarnos a Crónica del Antropoceno. Gracias a ti, Víctor. Y muchas gracias a ti que nos escuchas y que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube, también a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales, que construimos en Zapopan, Jalisco, México. Vamos avanzando ladrillo a ladrillo. Pronto esperamos, hacia finales de este año, unos espacios ya habilitados para quienes viven en Guadalajara, para quienes no pueden entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales y de la página web, así tal cual, búsquelo, Museo de Ciencias Ambientales. Ahí pueden entrar en contacto con nosotros si tienes algún tema, sugerencia, si haces un trabajo relativo a lo que platicamos hoy y quieres compartirlo, ponte en contacto con nosotros a través de las redes. Ahí una de nuestras cronistas, Nana Romo, es la que te va a contestar. Y sobre todo, pues te invito a que si lo que escuchaste es de interés de alguien que conozcas, compárteselo para que lo conozcas también y que estés al pendiente de la próxima de estas Crónicas del Antropoceno. Esto fue
Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.